Y bueno, tal cual como hemos estado haciendo hace relativamente poco, toca especular qué tan poderosos serían guerreros de Dragon Ball con las fases de Dragon Ball AF. En el último video nos centramos en desglosar las capacidades que tendría un guerrero como Broly si poseyera las transformaciones de Dragon Ball AF, llegando a la conclusión de que sería un absoluto monstruo en cuestión de potencial. No obstante, Broly no es el único Saiyajin con una genética distinta y es por ello que el día de hoy nos encargaremos de ver qué tan poderoso sería Saiko en este aspecto. Sabiendo eso, comencemos. Dragon Ball AF, como probablemente todos sepan, alberga dentro de sí quizá a los personajes más ilógicamente poderosos salidos de la mente de un fan de Dragon Ball. Hay un sinfín de transformaciones exageradas, las cuales como es normal están implementadas en personajes como Goku y Vegeta. No obstante, como lo vimos en el vídeo anterior, hay otro tipo de Saiyajin los cuales según su potencial pueden ser incluso varias veces más peligrosos que los protagonistas. Tal es el caso de Broly en el anterior vídeo, y también el caso del Saiyajin que veremos el día de hoy. Un Saiyajin que supera con creces todo lo visto anteriormente incluyendo a Broly, siendo el guerrero modificado Saiko. ¿Qué tan poderoso sería este si tuviera todas las transformaciones de Dragon Ball AF? Pues comencemos desde lo más básico. Super Saiyajin 5. Qué curioso llamar básico al Super Saiyajin 5, cuando es catalogado de hecho como una transformación legendaria. No obstante, en AF sí que es una forma básica en comparación a lo que viene luego. Lo interesante realmente es que Saiko en Dragon Ball AF sí que consigue esta transformación, y es realmente un monstruo mientras la usa. Este la consigue en su transcurso por los infiernos, en donde tras ser derrotado por Goku en Super Saiyajin 5, el cuerpo de Saiko se obsesionó con esa transformación emulándola poco a poco. El poder de este es sencillamente demencial. Tanto así, que Saiko logra arrinconar tanto a Goku y a Vegeta, que estos se ven en la obligación de usar a Gogeta nada menos que en Super Saiyajin 7 para derrotarlo lo antes posible. El poder de Saiko en Super Saiyajin 5 es cientos de veces mayor al de un Super Saiyajin 5 normal, arrasando sin problema alguno a los primeros villanos de AF aun si estos decidieran pelear juntos. Esto incluyendo a Kidnapped y a la guardiana de la dimensión Amazon. Sin embargo, el tema de Saiko y el Super Saiyajin 5 tiene cierta trampa, pero eso lo comentaremos al final. Mientras tanto, continuemos con la siguiente fase. Super Saiyajin 6. Como es obvio, el Super Saiyajin 6 es un salto exponencial en la exagerada escala de poder de Saiko. No obstante, como lo dijimos en el vídeo de Broly, el Super Saiyajin 6 no exagera tanto el poder físico sino las técnicas como tal. De igual forma no es como que Saiko necesitara poder bruto ya que esto es lo que le sobra. Curiosamente y aunque suene paradójico, en mi forma de verlo esta transformación sería contraproducente para el Saiyajin modificado, puesto que el poder sagrado es finito y este no potenciaría las colosales habilidades que Saiko ya posee solo en su poderoso Super Saiyajin 5. No obstante, en cuestión de que si afecte, el poder de técnicas en Saiko sería tan brutal que arrasaría muy probablemente con las dos primeras transformaciones de Cell Booster. Aún así, como lo dije, dudo que el Super Saiyajin 6 tenga un efecto tan potente en él como pensaríamos en principio. Sabiendo eso, entonces pasemos a una fase con las que sí voy a ser más analítico. Super Saiyajin 7. Bajo la premisa que vimos, las alteraciones de Ki muy posiblemente no tengan un efecto demasiado grande en Saiko ya que su cuerpo modificado explota mejor su poder llegando al Super Saiyajin 5. No obstante, con el Super Saiyajin 7 es completamente diferente. A Saiko en el infierno lo conocían por ser un guerrero contenedor de poder. Esto quiere decir que este albergaba un poder brutal sin riesgo de que su cuerpo volara en 1000 pedazos como el de un guerrero normal. Esto es muy conveniente para él, dado que el Super Saiyajin 7 es precisamente lo que busca. Al ser un contenedor de poder, si Saiko llegase a dominar y comprender la energía negativa, el Super Saiyajin 7 en él sería inmedible al disponer en el mundo vacío de energía negativa infinita. Este podría absorber energía constantemente como una esponja y explotando en un límite mucho mayor al de Goku por ejemplo. Saiko no es inmortal y eso significa que este posee un límite en su absorción. El tema está en que este límite está muchísimo más allá que el de un Saiyajin normal. En su Super Saiyajin 7 Saiko sí que sobrepasaría el poder de su Super Saiyajin 5, y las técnicas de su Super Saiyajin 6. Sería tan exagerado que llegaría a emparejarse con la tercera forma de Cell Booster, la cual solo con su presencia era capaz de corromper dimensiones enteras.
Sería por mucho superior a Gogeta Super Saiyajin 7, 8 y quizá emparejado con una fusión en Super Saiyajin 9 incompleto. Aún así, que alguien llegue a ese nivel solo en Super Saiyajin 7 resulta completamente aberrante. Y aún nos quedan más transformaciones. Super Saiyajin 8. Nuevamente una fase que puede catalogarse como imposible para Zaiko. Esto lo digo porque como sabemos, el Super Saiyajin 8 es una transformación híbrida entre el Super Saiyajin 5 y el Super Saiyajin 3. El problema viene apareciendo gracias a que Zaiko no posee el Super Saiyajin 3 ni nada que se le parezca. Esto porque antes del Super Saiyajin 5, este tenía su pre-Super Saiyajin 5 o su modo Berserker, por lo que no hay manera posible en la que este obtenga el Super Saiyajin 8. Aún así, si hubiera una milagrosa manera en la que este lo consiguiese, ¿qué tan poderoso sería? Pues para comenzar de ser posible esta fase, Zaiko vería su cúspide evolutiva en este estado. Esto porque el Super Saiyajin 8 haría que sus límites de contención de poder se elevasen mucho más allá. Este incrementaría su poder sin fin alguno, incluso pudiendo entrenar con dicha transformación para hacerla más efectiva. De más está decir que ya superaría a Cellbuzzer en su tercera forma de manera relativamente sencilla, incluso si este creara cientos de esbirros que lo acompañaran. De ese modo quedaría el que la fusión de villanos utilice su forma final, dejando su fusión estropeada por unos minutos de su máximo poder como hizo con el Super Saiyajin 10. Quizá en ese escaño, Zaiko se vería desventajado, pero solo debería aguantar algunos minutos antes de que Cellbuzzer explotara. Sabiendo eso, pasemos al siguiente. Super Saiyajin 10. Nos saltamos una fase siendo quizá la más icónica de todas dado que es gracias a él, pero lo explicaré al final. Creo que todos aquí pensaríamos que el Super Saiyajin 10 en este caso sería mucho más trascendental que el de Goku y el de Broly por ejemplo, pero esto también tiene trampa. Sí, el Super Saiyajin 10 de Zaiko sería más poderoso, pero tampoco excesivamente dado que el Super Saiyajin 10 nace de la extinción de un alma, y en este caso las almas son iguales entre unos y otros. Pequeñas diferencias habrían entre usuarios dado que sería más por condiciones físicas muy específicas más que por alguna variación en la transformación. Por ese motivo, aunque Zaiko sería más poderoso que Goku Super Saiyajin 10, no sería por demasiada diferencia. Aún así, está de más decir lo aberrantemente poderoso que este sería. Ya para culminar debo explicar el por qué no especulé a Zaiko en un hipotético Super Saiyajin 9. La respuesta es sencilla si lo pensamos un poco, y es que el poder que Goku y Vegeta roban de Zaiko nace gracias a que este pulverizó parte de su alma. Además, esta transformación se llama Super Saiyajin 9 por seguir la numeración, ya que como tal es el poder de Zaiko cuando este estaba en el infierno. Al final, Zaiko aunque tendría fases muy poderosas en AF, mucho de su potencial se desbloquearía solo en su Super Saiyajin 5 y Super Saiyajin 7. Esto pues el 8 y 9 son imposibles para él al carecer de los requisitos para obtenerlas. Como ven en varias fases, o más bien solo en una, este sí que lograría llevar más allá su poder del increíble Super Saiyajin 5 que consiguió, siendo el Super Saiyajin 7. Como siempre les digo, esto es solo mi opinión, por lo que me gustaría ver la suya en los comentarios.